Seguimos revisando qué es lo que está pasando con toda esta papelería y materiales que se emplean en las jornadas electorales. Se trata de un tema de seguridad nacional y a pesar de ello, de que todos estos materiales tienen que tener no solo una alta seguridad en su producción, en su fabricación, sino también, sobre todo, en su manejo, pues resulta que tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos estatales, los OPLES, pues han estado contratando a una serie de empresas, entre ellas destacan 8 que han tenido algunas irregularidades y de esas todavía destacan 3 porque pues se trata de empresas que no tienen oficinas, no tienen maquinaria y tampoco tienen empleados. Son empresas que se les podría pues ubicar en un primer momento como coyotes, estas empresas dedicadas al coyotaje, a la intermediación, que en realidad su único digamos negocio es obtener los contratos, dárselo a terceros y ellas no invierten nada, todo es ganancia para ellas. Ese sería una primer forma de ubicarlas. Otra, por supuesto, sería que estarían en el digamos, esquema de las llamadas empresas fantasma, aquellas que no tienen oficinas, que no tienen empleados y que tampoco pagan impuestos. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, las tiene ya ubicadas, pero todavía al parecer no las ficha como empresas fantasma o factureras. Eso todavía estaría por ocurrir en los próximos meses. Estas 8 empresas habrían obtenido la mayoría de los contratos para producir desde las boletas de votación hasta los otros insumos como la tinta indeleble para marcar los dedos pulgares de los votantes, también como los crayones con los cuales se tachan estas boletas y otro tipo de papelería e insumos electorales que son muy importantes, como aquellos donde se asientan el número de votos, es decir, las actas de cada casilla. ¿Cuál es el riesgo de no tener controles respecto de la propia fabricación, de la destrucción, de la producción de exceso o incluso de toda la cadena de custodia? Pues que precisamente se podrían posibilitar estos fraudes electorales. Si hubiera una sobreproducción, que es uno de los escenarios posibles, porque no están siendo monitoreadas estas compañías, pues entonces un exceso llevaría, por ejemplo, al fraude de las llamadas urnas embarazadas. Estas urnas que exceden el número de boletas que se supone tendrían las casillas, y esto pues implicaría beneficios para ciertas candidatas o candidatos a puestos de elección popular. O también el llamado carrusel, esta forma en la cual pues personas van de casilla en casilla votando como si estuvieran como si nunca hubieran votado, y eso se debe a que la tinta indeleble pues no funciona. Por poner algunos escenarios, hay otro que en su momento fue denunciado en torno a los crayones. No hay que olvidar que hubo un momento, una elección donde los ciudadanos denunciaban que se borraba el crayón y pedían a las personas llevar su propio marcador para evitar que estos votos fueran manipulados en su momento. Ese es el tema de no tener una buena calidad, ni custodia, ni seguimiento a estos asuntos de la fabricación de papelería y materiales que se emplean en estas jornadas electorales. Todo esto se profundizó, aunque ya tiene un par de décadas, se profundizó en el periodo de Lorenzo Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral. Es tan grave este tema que ya la propia consejera presidenta Guadalupe Tadei, una de las primeras acciones que hizo al asumir este cargo este mismo año, pues fue precisamente ya advertir con Talleres Gráficos de México esta circunstancia, y se firmó un convenio marco para
pues de alguna manera sugerir a los institutos electorales estatales que estuvieran ellos pues contratando a Talleres Gráficos de México, que es una empresa paraestatal dependiente de la Secretaría de Gobernación, y que en todas las etapas de producción y fabricación de estos insumos pues tiene una cadena de custodia acompañada por la Guardia Nacional, pero también protocolos de seguridad en los cuales todo digamos, la producción, la fabricación está documentada mediante notario público. Es decir, si se va a destruir un número determinado de papeletas que se produjeron de más por pues una revisión de calidad, por tintas, etcétera. Estas se destruyen en presencia de estos notarios públicos para que todo quede protocolizado y no haya ningún, digamos, margen para el fraude. Sin embargo, pues esto todavía carece de una legislación que obligue a estos institutos estatales, lo cual ha dado lugar pues a que los OPLES estén contratando el servicio por fuera, el servicio a través incluso de estas empresas coyotes que podrían derivar en esto, pues en estos fraudes. Eso pues ha llevado a revisar todo el tema de la seguridad nacional. Nosotros en Contralínea tuvimos acceso a un expediente donde se habla de la vulneración a este tema de la seguridad nacional, y ahí se indica que de las empresas que ofrecen servicios de impresión hasta el momento, quienes no han podido comprobar ninguna de sus capacidades instaladas, es decir, maquinaria, recursos humanos, obligaciones legales, obligaciones fiscales, certificaciones y también, entre otras, digamos, requisitos, es decir, que no tienen oficinas, no tienen empleados, no tienen maquinaria, además no están certificados por ninguna instancia que avale su nivel de calidad, ni tampoco han presentado sus declaraciones fiscales y también sus declaraciones legales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque carecen precisamente de personal. Pues fueron 3, entre ellas está Corporativo SEC, SADCB, Cajas Graf, SADCB y Formas Finas SADCB. Estas son las 3 consideradas como empresas coyote que estarían presentando algunas irregularidades como falta de plantas para su producción y también que no han presentado sus declaraciones fiscales ante el Instituto Electoral y tampoco ante el propio Servicio de Administración Tributaria. En el caso de Cajas Graf y Corporativo SEC, de acuerdo con esa información a la que Contralínea tuvo acceso, están relacionadas además por sus dueños. Se trata de los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raimundo Francisco Hernández Casillas. Además, Corporativo SEC, aunque tendría reportados 22 trabajadores registrados ante el IMSS, en realidad al momento de revisar su información tiene solamente un trabajador inscrito. Cajas Graf ya ni siquiera menciona el número de personal porque en realidad no tiene a ningún trabajador inscrito. Parte de lo que pues ha revisado la autoridad. Ayer le consultábamos al presidente López Obrador que pues acerca de este tema, los riesgos, que se trata de un asunto de seguridad nacional, y el primer mandatario indica que el primer mandatario indica que este tema lo tendrán que revisar tanto el Instituto Nacional Electoral como los propios, la propia Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía especializada en delitos electorales, especializada en el combate a los delitos electorales, la FICEL.
y que pues esto habría que estar muy atentos a lo que vaya surgiendo a partir de ahora. Nosotros ya solicitamos, la revista Contralínea ya solicitó una entrevista con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pues para conocer su punto de vista en torno a estas debilidades que todavía estaría enfrentando el sistema electoral, para ver hasta dónde se puede pues normar esta situación para que no existan riesgos a nivel local, y por supuesto para ver qué es lo que va a hacer el INE de aquí en adelante, porque el convenio marco, si bien abarca una parte de la papelería electoral, no abarca todos los materiales como podrían ser los crayones, la tinta indeleble, etcétera. Entonces, bueno, estamos a la expectativa, a la espera de que el propio INE dé su pues su punto de vista, de que aborde esta circunstancia que es muy grave. Este convenio marco se firmó el pasado 17 de agosto entre el Instituto Nacional Electoral y la empresa estatal Talleres Gráficos de México. Es un convenio marco interinstitucional de cooperación que, pues de acuerdo con la propia información del INE, busca aprovechar los conocimientos, especializaciones, experiencia e infraestructura en el desarrollo de servicios integrales relacionados a los productos requeridos, mediante el cual se dispongan eficaz y eficientemente los elementos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de cada institución. Talleres Gráficos se comprometió en ese convenio pues a brindar la capacidad de servicios especializados en materia editorial y de artes gráficas, asesoría técnica y planeación en la logística y la administración de cadena de suministros certificados, además de otorgar precios menores a los ofertados por posibles proveedores documentados para cada uno de los convenios específicos. Pero aquí decir que más allá del precio, que pues sí llevaría a un tema de austeridad, de estar revisando qué está pasando con esta temática, pues más allá de ese tema de austeridad, en realidad se trata de un tema de seguridad nacional, es decir, por una parte sí se garantizarían mejores precios, que el erario de la nación no esté gastando de más, pero por otra parte se tiene que ver el riesgo del impacto a la democracia que significaría pues seguir en estos escenarios de posible fraude. Y con razón, uno cuando veía esto de las urnas embarazadas decías, ¿cómo es posible que haya una sobreproducción de boletas o de actas? Pues claro que es posible, pues si todo este negocio desde hace 2 décadas estaba en manos de la iniciativa privada, pues ni modo que no supieran cómo es que se daba este círculo de presunta corrupción, además en un escenario donde al menos 3 de estas compañías tendrían una condición de empresas por lo menos coyotes. Y si ya se pone uno más estricto, la propia autoridad fiscal financiera, hacendaria, pues estarían en un pues en un ámbito de empresas fantasma, por no tener ni oficinas ni tampoco empleados ni maquinaria para hacer toda esta papelería electoral.